Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estábamos analizando con Santiago el escenario preelectoral. Ustedes dirán, recién estamos en abril del 2023, pero la verdad que las especulaciones son enormes. Hay un montón de lecturas, en nuestra opinión, un poquitito sesgadas y sobre todo tomando variables por separado. Nos proponemos en este programa identificar las principales variables de la ecuación electoral 2024, analizarlas individualmente y luego ofrecerles a ustedes una lectura en conjunto. Comenzamos entonces viendo cómo votaban los ciudadanos norteamericanos, la mezcla entre factores materiales, factores no materiales, emocionales, y Santiago planteó un tema vital, ¿no? Y es cuáles son los elementos de la política exterior, sobre todo la política de defensa, y económicos que van a ser cruciales precisamente en esta ecuación electoral. Analizamos en primer lugar la cuestión ucraniana. Como ustedes saben, hay una reciente revelación o filtración de documentos de inteligencia que ponen de manifiesto dificultades de abastecimiento del ejército ucraniano. Uno nunca sabe hasta qué punto esto es cierto o no, porque son filtraciones, hay que ser muy prudente en el análisis de la información. Al mismo tiempo, esto es ilegal, con lo cual, desde el punto de vista ético, también aquí hay problemas enormes en términos de la utilización legal y política de estos elementos, pero son instrumentos de análisis fundamentales, no podemos ignorarlos, ¿verdad? Santi, continúa con tu análisis, por favor. No, bueno, el asunto es eso, digamos, muestra que todo lo que nosotros tenemos o que se nos dice, bueno, nosotros sabemos que en las guerras esto es habitual, no hay ninguna acusación en realidad para ninguno de los bandos sobre esto. Mi única imputación es para los que tenemos la responsabilidad de tratar de procesar información y ofrecerle a una audiencia un panorama más equilibrado, porque recordemos que nuestro compromiso acá con la audiencia, como siempre dicen, todo en este espacio en Americano Media, y aparte el tuyo, el mío, el de Fabián, digamos, es el de llegar con lo que nosotros, digamos, lealmente y con nuestro esfuerzo creemos que puede ser la verdad. Sabemos que dueños de la verdad no somos, pero hay que tratar de ofrecer un análisis, aunque el análisis eventualmente pueda marcar una debilidad de los Estados Unidos. Yo creo que hoy los Estados Unidos tienen muchas debilidades. Pero ¿sabés qué pasa, Sergio? Causa mucho daño a los Estados Unidos no tomar conciencia de la situación débil en que han quedado actualmente esta gran nación, porque no tomar conciencia de esto permite que los otros sigan avanzando, ¿no? Y a mí me parece que hay grandes ganadores en todo esto y no puedo encontrar a Estados Unidos en la lista de los ganadores, ni siquiera los que han ganado mucho, los que han ganado poco, ni siquiera los que están empatando, porque fíjate que la derrota, el retroceso en la globalización, pero a ver, en la medida en que la globalización fue bandera norteamericana, quiero que alguien me explique cómo un retroceso en la globalización no significa arriar parcialmente la bandera norteamericana. ¿Cómo es que eso no es un retroceso cuando fue tu caballito de batalla durante mucho tiempo? Claro. ¿No es cierto? Entonces, es como decir, Disney le tiene que cortar una oreja al ratón Mickey y eso no es un menoscabo para Disney. No, escúchame, si le sacás una oreja al ratón Mickey, Disney queda menoscabado, ¿no es cierto? Entonces digo, volviendo a lo nuestro, el tema del conflicto en Europa es algo que se venía preparando hace muchos años. En realidad, digamos, las posiciones fortificadas de Ucrania y en particular 60 o 70 mil de sus fuerzas que fueron entrenadas en Occidente, que según la información que tengo de diversas fuentes han sido ya destrozadas, habían definido el corredor central de Ucrania, Bakhmut, por eso lo habían fortalecido de la manera en que se fortaleció, y por eso Zelensky fue y se sacó una foto en diciembre diciendo de acá no van a pasar. Pero el problema es que Wagner se sacó la misma foto hace 2 semanas, la tengo la foto, porque por supuesto, como nosotros por algo estamos haciendo esto desde Miami, Florida, y por algo nosotros nos llamamos Americano Media, y bueno, nosotros nos llamamos Poder y Dinero, pero estamos en Americano Media, evidentemente nosotros no estamos indiferentes a esto, nosotros queremos que a Estados Unidos le vaya bien, que se recupere, pero evidentemente esto sería una derrota ucraniana en Bakhmut, además de el sangriento sacrificio de tropas,
le dejaría abierto el camino hacia prácticamente el centro de Ucrania y a Kiev a los rusos. Y esto, digamos, según la información que yo tengo, es mucho más probable que ocurra antes que no ocurra. Es decir, como digo, está la foto de Wagner en el lugar donde Zelensky dijo, también sacándose una foto hace poco, de acá no van a pasar, pero ahora está Wagner sacándose la foto. Es decir, Santi, para nuestra audiencia, los que no siguen con tanta intensidad el conflicto en Ucrania, el grupo Wagner es un grupo de mercenarios rusos de enorme capacidad, muy entrenados, con, la verdad, hoy una reputación extraordinaria. Por eso es tan significativa esa foto a la cual se hace referencia aquí. Santiago lo que quiere indicar con esto es que Rusia efectivamente tiene más capacidad de lo que por lo menos parte de la prensa occidental viene reconociendo últimamente, ¿verdad? Claro, es así. No, bueno, a ver, lo sostienen. Fíjate lo que dicen los documentos filtrados de la presión a Corea del Sur, para que Corea del Sur, que tiene una política, porque Corea del Sur tiene el problema de Corea del Norte, pero tiene el de Rusia, también el de Rusia, el de China, y Corea del Sur tiene una política que es no entregar armas a otros países que estén en guerra, menos cuando lo puede, bueno, lean los documentos que están dando vueltas, están incluso publicados en Financial Times, en otros medios, y ustedes los pueden ver. Entonces digo, acá hay una situación donde me parece que la administración Biden está buscando no coronar su gestión con otro papelón internacional en un tema donde los Estados Unidos fueron indudablemente la principal potencia dominante, es redundante esto, pero dominante mundial durante más de medio siglo, y de repente tenés la administración Biden retirada corriendo en Afganistán. Administración Biden, si llega a caer Ucrania, que es lo que está de hecho en riesgo, todo lo que ha ocurrido durante este tiempo ha sido en vano, Sergio. A mí me parece que la administración Biden está buscando no tener este desastre antes del periodo electoral. Lo que no estoy seguro es en qué medida podés estirar tanto el conflicto, ¿no? Aunque no caiga Ucrania, si los rusos mantienen el control, digamos, de las zonas ocupadas, de todas estas 4 regiones al este del país, sumando Crimea, efectivamente estamos ante una Ucrania que terminaría siendo algo así como el 70% de la Ucrania que conocimos antes de 2014. Yo creo que eso también sería una derrota diplomática, una derrota militar para Ucrania y para Occidente. Para la OTAN sería un desafío, obviamente, aún mayor, teniendo en cuenta que está, bueno, ahora con una frontera el doble de grande con Rusia, la que tenía antes de la anexión de Finlandia, y fundamentalmente, bueno, con Rusia mirando otros objetivos, probablemente hacia el oeste, más allá de, obviamente, pensar en Ucrania como un objetivo mayor. Ahora, Santi, nos quedan unos minutos en este bloque, por lo menos presentemos los principales desafíos en materia económica, ¿verdad? Como consecuencia de la guerra, como consecuencia de la inflación, como consecuencia de esta especie de guerra comercial, con devaluaciones de monedas. ¿Cómo ves ese escenario, por lo menos planteando los principales ejes de la ecuación económica dentro de este gran escenario? Mira, a mí me parece que esto en gran parte deriva también del debilitamiento de la situación internacional y la pérdida de liderazgo y también del propio conflicto. Yo creo que no nos olvidemos que los desastres que hizo... a ver, los Estados Unidos están infectados desde adentro. Tienen una debilidad en el sistema financiero. Si no tuviera una debilidad en el sistema financiero, no tendrías en 3 lustros, o sea, en unos 15 años, en menos de 15 años, 2 crisis. La crisis actual yo creo que la están conteniendo a un costo muy alto en términos reputacionales y en términos también de costos, digamos, porque los miles de millones de dólares de algún bolsillo salen, ¿no es cierto? Sabemos que los contribuyentes en parte, los ciudadanos que son clientes del sistema financiero de otra parte, mayores niveles de riesgo, mayores tasas de interés, son todos costos. Por otro lado, el comienzo de la administración Biden produce una expansión monetaria, que eso no le podemos echar la culpa a Rusia, a Ucrania y a nadie, que lo produjo la propia administración Biden. Tras Carton
se produce el conflicto en Europa y los precios de la energía, el golpe en los precios de la energía, donde también la administración Biden reacciona lenta de reflejos, no activando los mecanismos que tenía, como por ejemplo la producción propia en Texas y en el cinturón petrolero, el uso de reservas petroleras antes de lo que decidieron usarlo, después que durante varios meses tuvimos el precio del galón de combustible a más de $8. Y después los acuerdos de Abraham que había dejado dispuestos el presidente Trump. Es decir, no se dieron cuenta de activar ningún mecanismo para evitar que los precios de la energía despertaran el monstruo de la inflación. Una vez que tenés la inflación lanzada, lamentablemente tampoco reaccionan tarde con mi acusación de que la Fed, el board de la Fed se deja influir por la administración demócrata. Eso, por supuesto, es una cosa que yo digo, pero no es algo que se pueda probar. Yo digo, si se puede probar, se prueba con solamente con los resultados. Con los resultados, digamos, ¿no es cierto? Es decir, entonces a mí me parece que todo esto configura un esquema donde toda la suerte de la economía de la administración Biden, a mí me parece que va a ser muy difícil de revertir. Ya lo había hablado en alguna entrevista con Lucía Navarro, diciendo que si suben la tasa, posiblemente logren controlar algo más la inflación, pero no totalmente, Sergio, porque recordemos que hay componentes que son estructurales. Vamos a una pausa ahora, ¿te parece? Volvemos con la elaboración de este argumento. No se vayan, estamos aquí en Poder y Dinero por Americano Media. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos charlando con Santiago Montoya sobre este escenario preelectoral, donde, como ustedes habrán visto, hay una cantidad impresionante de extrapolaciones, de análisis, mucha ansiedad respecto de cómo se va a desarrollar este proceso. Estamos recién en abril del año 2023, falta un año y medio para las elecciones presidenciales. Sin embargo, las especulaciones son infinitas y nosotros buscamos aquí plantearles un esquema analítico, una ecuación donde estén los factores de política internacional, los factores económicos, factores de economía doméstica y otros elementos que seguramente van a formar parte de un debate que será complejo, que seguramente vamos a ver episodios, capítulos que todavía no han sido ni siquiera pensados, escritos por los propios actores. Santiago desarrolló muy bien, creo yo, todo el capítulo internacional, sobre todo la cuestión de la guerra en Ucrania, todo lo que está en juego allí. Y entramos en un episodio, perdón, una variable fundamental que es la economía internacional y cómo esto impacta en los Estados Unidos. Hablamos del precio del petróleo, hablamos de la tasa de interés. Santiago, me gustaría que nos cuentes qué es esto de la guerra de monedas, de evaluaciones competitivas, por qué eso es tan importante, cómo puede impactar en la economía doméstica de cara a las elecciones de 2024. Lo que pasa, Sergio, es que la guerra de monedas, yo creo que estamos en una guerra económica que se lanzó, que se puso sobre el terreno muchísimo antes que la guerra bélica, digamos, que es lo que está ocurriendo ahora en Europa y que puede desatar algo peor en cualquier momento. Fíjate, China, digamos, está provocando continuamente, es el típico juego de producir cotidianeidad, es decir, algún día las tropas chinas, los aviones chinos y los barcos chinos que rodean a Taiwán y que simulan un ejercicio de invasión, no van a dar la vuelta y van a llegar a Taiwán, como pasó también con el ataque ruso en Ucrania, ¿no es cierto? Es decir, producen cotidianeidad porque hoy en día con los satélites es imposible sorprender a alguien con una movilización de tropas de gran envergadura, pero lo van a hacer 100 veces, 200 veces, 300 veces hasta que finalmente no estén atentos al siguiente paso de invadir concretamente. Entonces, yo creo que en todo este mundo donde la guerra bélica ya empezó, pero todavía no llegó hasta el final, la guerra comercial y también la de moneda sí comenzó muchísimo tiempo antes. Yo tengo, digamos, la certeza de que cuando el presidente Trump pone sobre la mesa el tema de las relaciones comerciales y financieras con China, en realidad a esa altura ya empezaba a ser tarde.
Es decir, me parece que esa era la última advertencia, casi diríamos in extremis, que se podía hacer desde el punto de vista geopolítico de que lo que estaba haciendo China. A mí me parece que China claramente, ya lo hemos desarrollado acá en Poder de Dinero, lo hemos desarrollado en conversaciones internas nuestras de equipo, contigo, con Fabián, con nuestros productores, digamos, identificando claramente que todo esto es una maniobra que venía ocurriendo hacía tiempo, donde, por ejemplo, en esa entrevista con Héctor Torres hemos visto cómo China infiltró el sistema de Naciones Unidas y el sistema de comercio, en particular de la Organización Mundial de Comercio, el GATT. Escuchame, Sergio, mirá lo que ocurrió al comienzo del COVID con la Organización Mundial para la Salud también. Es decir, han infiltrado todo el sistema internacional y yo creo que lo han hecho en una visión milenaria que ellos tienen, porque son un pueblo con una visión muy larga, para ir a fondo a una disputa con los Estados Unidos. El presidente Trump finalmente pone el tema sobre la mesa, pero tengamos claro que lo que vos decís, las devaluaciones competitivas, eso tenía sentido en el mundo globalizado anterior. En este mundo ahora donde nosotros no decimos que no haya más comercio internacional, sabemos que es una globalización diferente, pero desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, no podemos eludir decir que es menos globalización que antes. En un mundo globalizado donde no había barreras de comercio, la única herramienta que tenías eventualmente para ganar un poco de competitividad, Sergio, era devaluar una moneda. Claro. Ahora te pregunto, si hoy inventás lo del nearshoring, lo del friendshoring, barreras al comercio de todo tipo, ¿para qué haces la devaluación competitiva? Esto es porque vos no podés hacer, por ejemplo, tu reforma laboral o bajar tus costos internos o tus impuestos, pero ese ya es un problema interno de los países, no es un problema, me parece, de su sistema económico en relación con otros países. Entonces, a mí me parece que se abre nosotros deberíamos, me parece, repensar el esquema de análisis en función de un mundo que hoy se ha contaminado. Vos el otro día me dijiste algo muy, muy importante, que es que habría quizá que pensar las relaciones económicas como eran en los años 70, digamos, o en los años 80, donde Estados Unidos quería llegar hacia una situación de libre comercio, pero no podía, y entonces sabíamos que era un esquema híbrido. Es muy lamentable tener que estar hablando de volver en cierta medida al pasado, pero me da la impresión, Sergio, que esa es la conversación que deberíamos tener en algún momento. Fíjate, Santi, tocás un tema que parece importante resaltar, justamente de cada proceso electoral. Ustedes van a escuchar millones de promesas, típico de todos los políticos ante las elecciones, pero fíjense que uno de los motivos, tal vez no el único ni el más importante, pero siempre está en la mentalidad de los políticos, por el cual devalúan, por el cual pierde valor en términos relativos con otras monedas en el mundo, en este caso el dólar, es que es una manera de disimular problemas de competitividad sistémica. Santiago recién marcaba la cuestión del mercado del trabajo, por supuesto que es fundamental por el insumo trabajo en la productividad, pero hay otro elemento que me quiero marcar aquí, que es la infraestructura. Cuando ustedes tienen una infraestructura envejecida, cuando los costos de, por ejemplo, logística son altos, bueno, la devaluación de alguna manera sirve para disimular esto y generar competitividad por un tiempo, porque en definitiva eso a la corta o a la larga, hasta que uno mejora infraestructura, termina volviendo a foja cero, pero es como ir ganándole tiempo a un problema para llegar a la elección y luego, bueno, se ve que se hace, ¿no? El corto plazo y los atajos suelen caracterizar, lamentablemente, decisiones de política pública, cuando falta un debate serio, un debate comprensivo y sobre todo teniendo en cuenta estos problemas más estructurales. En ese sentido, Santiago, completando la cuestión económica, hemos visto datos en el mercado del trabajo, yo diría buenos y malos, ¿no? Porque hay una lucha contra la inflación, eso supone que la economía debería desacelerarse. Uno de los síntomas de desaceleración es que cae la demanda laboral. Lo malo de eso es que hay menos trabajo, hay menos oportunidades para los norteamericanos. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Pero, mira, voy a ser duro con esto y perdóname que otra vez me la agarre con administraciones demócratas. Me parece que nuestro productor con sede en Miami Beach en algún momento me va a llamar y me va a decir que pare un poquito, ¿no es cierto? Pero bueno, yo sé que me avala nuestro productor acá, que tenemos junto con nosotros todos los días en el programa. Santiago, ¿qué vas a hacer? Claro, bueno, ¿qué vamos a hacer?
No, pero digo, la realidad es que cuando, vuelvo a tomar un término tuyo, ¿no? El maridaje, ese maridaje de los demócratas con el sistema financiero que se consuma, celebran la boda, digamos, durante la administración Obama-Biden, ¿no es cierto? A partir de Antes con 2000. los Clinton también. ¿Cómo, cómo? Con los Clinton también hubo No, ahí bueno, una... pero ahí estaban de novios. Yo digo, celebran la boda, digamos, en la administración Obama y Biden eran los padrinos, ¿no es cierto? De ese matrimonio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo creo que ocurrió como proceso de largo plazo? Y esto es para que lo debatamos. Incluso me parece que la próxima vez que estemos los tres juntos con Fabián, estaría bueno meternos en esto, porque mi visión es la siguiente, es decir, vamos a la visión de largo plazo. Vos sabés que acá estos son las características del capitalismo. Nosotros sabemos que el capitalismo es tan poderoso, pero también que necesita tener algún cauce, digamos, porque si no se desborda. Bueno, tuvo varios episodios de desborde desde, podemos decir, los 500, 600 años de vida declarada que tiene el capitalismo, de vida declarada, digo, como tal. Por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, vos sabés lo que era al comienzo, lo sabemos nosotros por las películas en la época de Henry Ford, al comienzo, es decir, era 20 horas de trabajo, no temas de cuidado de los accidentes laborales, muy bajos salarios. Bueno, sabemos que todo esto llevó a una etapa de conflictos, por eso la figura de Hoffa, bueno, que en algún momento fue emblemática, pero los Estados Unidos tomaron por un camino razonable que no logró evitar que fuera la cuna del capitalismo, que fue empezar a darle reconocer derechos y temas de avances, digamos, para los trabajadores, pero sin impedir que Estados Unidos, digamos, ganara ese papel de ser el principal impulsor del capitalismo a nivel mundial. Ahora, me parece que en algún momento no fue suficiente eso, y este maridaje entre el sistema financiero y el Partido Demócrata se tradujo en esta siesta estratégica o distracción estratégica de los Estados Unidos, donde todos fueron si hoy es nearshoring o friendshoring, en aquella época era cost-shoring, es decir, lo único que importaba es que China me podía producir lo mismo y la mano de obra norteamericana costaba tantos dólares la hora, no sé, 20 dólares, 30 dólares, y la mano de obra china costaba 10 veces menos, Sergio. O sea, suministros ilimitados de mano de obra. Plazo, ¿no? La ¿Cómo? ganancia se impuso, incluso a veces con una visión de trimestre a trimestre. Era la acción de una empresa más importante que en todo caso la fortaleza estratégica. Santi, nos quedamos sin tiempo en este bloque. Te propongo el próximo. Qué lástima porque venimos embalados, parecemos como un tren. Próximos a este tema y meter dos elementos más de la situación doméstica de los Estados Unidos, la guerra cultural que me parece crucial y la renovación de los liderazgos como dos elementos que efectivamente afectan a ambos partidos. Todo esto en un solo programa, ¿querés que recorramos? Ya volvemos con más poder y dinero luego de esta muy breve pausa. No se vayan.